con la palabra en el corazón. Un espacio para estudiar, reflexionar y profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Acompáñenos en este peregrinar educativo de encuentro y comunión con la bendita palabra de Dios. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Nos encontramos una vez más discutiendo la palabra del Señor y esta vez vamos a ver una interesante parábola. Estamos en la primera unidad, el llamado a los marginados del nuevo leccionario. En la lección 1, el título, el hijo pródigo. Vamos a trabajar bajo el tema Jesús nos llama. Para los que no tienen el leccionario, pueden buscar en sus Biblias Lucas 15, del 11 al 24. Lucas 15, del 11 al 24. El texto para aprender de memoria dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se encuentra en Lucas 15, 21. Dos objetivos bien importantes vamos a trabajar. El primero es mostrar que las parábolas de Jesús frecuentemente cortan como espada de dos filos. Y el segundo, aprender a leer las parábolas colocándolas en distintos lugares o perspectivas dentro de la narración. El pasaje de hoy no incluye palabras nuevas. No tiene una palabra en el vocabulario ni nombres propios que sean necesarios explicar. Sí conviene indicar que en nuestras Biblias lo que se traduce como una provincia apartada u otro país subraya la distancia de ese otro país. Y por tanto podría traducirse también como una tierra muy lejana. La narración de toda subraya la distancia a la que este hijo menor se había apartado. Y vamos a leer entonces esta lectura bíblica, como les dije, en Lucas 15 del 11 al 24, y dice así. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Agradecemos al Señor por su palabra y vamos a introducir esta parábola diciendo que el tema de este semestre es Jesús nos llama. Y vamos a hablar de diferentes llamados. Se podrían estudiar desde muchos ángulos, pero los vamos a examinar desde 3 perspectivas. En la segunda unidad, el mes próximo, veremos cómo Jesús exhorta a los discípulos a llamar a otros. Y así sucesivamente vamos a ver quién es este y esta entre nosotros, según el llamado del Señor. En buena medida, las respuestas a esta pregunta nos sorprenderán y quizás hasta nos molesten. Pero es así como la obra de Dios, llamándonos constante y repetidamente a nuevas dimensiones de fe, obediencia y esperanza. Este texto bíblico que vamos a ver hoy es bien conocido y generalmente se llama la parábola del hijo pródigo. Ese título se lo da la Biblia Reina Valera revisada, pero en la versión popular, preguntas fundamentales: ¿cuál es el tema de la parábola? ¿Es la historia del hijo que parte hacia tierras lejanas y tras serias dificultades regresa al padre? ¿O es más bien la historia de un padre que está dispuesto a recibir y festejar un hijo que parecía haber perdido? Este es un buen punto para empezar nuestro estudio de la parábola. Y vamos a empezar haciéndonos la pregunta: ¿cuál es el tema? El tema es el hijo pródigo o el hijo perdido. Vamos a ver el tema del padre cuyo amor es tal que perdona y recibe con halagos al hijo perdido. Hemos escuchado predicaciones donde la persona entiende que la parábola es de los 2 hijos perdidos, tomando en consideración que dentro de lo que nos narra, el segundo hijo que estaba con su papá también tenía su corazón bastante endurecido y necesitaba también la ayuda del Señor, el toque del Señor. Así que le llaman también los 2 hijos perdidos. Y vamos a ver entonces el verso 11, pero primero les quiero mostrar de este libro lo que este autor, después de varios años estudiando lo que es esas tierras donde caminaba Jesús, él hace un paralelo bien marcado, donde dice que Jesús con esta parábola estaba claramente reescribiendo la historia primitiva que dio a Israel su nombre e identidad. Así que este autor lo lleva a parecerse a esa tierra y a ese pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya pasamos al verso 11, Lucas 15:11. También dijo, les contó también. Las parábolas de Jesús son tan conocidas que muchas veces las leemos como si fueran piezas sueltas, sin conexión unas con otras. Posiblemente eso se justifique en algunos casos en los que el evangelista parece estar anotando sencillamente una serie de parábolas sin tema común alguno. Pero para entender mejor la parábola que estamos estudiando, es bueno que ante todo colocarla en su contexto. Si la parábola empieza diciendo también, esto es indicio claro de que hay una conexión entre ella y lo que Jesús acaba de decir anteriormente.
Si entonces leemos el principio del capítulo, vemos que los fariseos y los escribas criticaban a Jesús porque recibían a los pecadores y comían con ellos. Jesús entonces le responde con 3 parábolas, y esta es la tercera y la única que está solamente en el libro de Lucas. La primera es la del pastor que pierde, es la famosa parábola de las 100 ovejas. Pastor que pierde una de las 100 ovejas y la busca y se regocija en encontrarla. Y en todo el verbo es perder. Aquí se pierde una oveja. En la segunda, entonces en el mismo contexto Jesús cuenta otra palabra que también tiene que ver con que se ha perdido: el gozo y el gozo al encontrarlo. Ya en el verso 12 dice: dame parte de los bienes que me corresponden. Estas son palabras chocantes al menos por 2 razones. En primer lugar, hijo que presume que tiene derecho de una parte de los bienes del padre y esa parte le corresponde y le pertenece. Y el segundo hijo da a entender que no puede esperar a que el padre muera. Aparentemente para ese hijo el padre no es más que una fuente de bienes. Y dentro del análisis que se hace, pregunta: ¿qué pasó con ese padre que no refutó? ¿Qué estaba pasando en esa familia que este otro hermano que se está enterando de lo que está pasando tampoco viene y refuta? Y se podría interpretar como que había una familia disfuncional en términos de que nosotros sabemos que en nuestras casas, cuando viene uno de nuestros hijos a hablar con nosotros, el otro se queda por la orillita oyendo, tratando de saber de qué están hablando, o alguien de la familia escucha y va y le dice al otro. Y en estos tiempos de Palestina, que no había paredes, ni intimidad, ni techos de cemento, ni nada de eso, aquí lo que se hablaba, todo el que estaba alrededor lo escuchaba. Y se entiende que muchas personas, y quizás hasta el otro hijo, estaban escuchando lo que estaba pasando. Así que llama tanto la atención la actitud del papá, que inmediatamente lo dejó ir, y la actitud de los que están alrededor, que ninguno refuta en ningún momento lo que está pasando. Es muy raro, porque si hubiese pasado en una de las casas de nosotros, inmediatamente hubiese llegado gente a tratar de manejar la situación, a tratar de llegar a lo que decimos, ¿verdad?, a mediar en la situación. Pero aquí no fue así. Así que él, aparentemente, él veía a su papá como una fuente de ingresos. Y todavía en nuestros días vemos muchos hijos viendo a los papás como mera fuente de ingresos. Lamentablemente, esta situación no es nueva para nosotros. Así que al decir, dame la parte de mis bienes, dame la parte de los bienes que me corresponde, está pidiendo de una forma bien chocante su porción. Y ya en el verso 13 vemos la frase viviendo perdidamente. Jesús no dice en qué consistía esta vida perdida. Es el hermano mayor, más adelante en el verso 30, quien dice que su hermano ha consumido los bienes del padre viviendo con rameras. O sea, que este hermano mayor que no refutó, que no se interpuso, ni trató de evitarlo, pero sí estuvo, como decimos ahora, ¿verdad?, está pendiente de qué es lo que está haciendo. Y tan pronto tiene la oportunidad, dice, él lo que hizo con el dinero fue tal cosa. O sea, que él no se despegó ni se olvidó de su hermano. Él sabía lo que estaba pasando con su hermano. Y vuelve otra vez la pregunta, ¿y por qué no hacía nada? ¿Qué era lo que estaba pasando en esa familia? ¿Qué era lo que quería decir el Señor con esto?
vemos familias que pasa la situación y otros le dicen, pero mira, que es tu hijo, que es tu hermano, que es tu tío. Y no aparece un mediador, no aparece alguien que pueda trabajar la situación. Ya en el verso 14 dice, frecuentemente pensamos que la única razón para las estrecheces de este joven fue el mal uso de lo que tenía. Pero a esto se añade, vino una gran hambre. Y al venir esa gran hambre al sitio, a la región donde él se había ido, lejos de su padre, llegó la miseria a tocarle a las puertas. Y este hijo, que ya había despilfarrado, que estaba haciendo un mal juicio de lo que estaba pasando, se va a enfrentar ahora a lo peor. Para los fariseos y los escribas que estarán escuchando esta parábola, apacentar cerdos era el grado máximo de la degradación y la miseria. Para los judíos, el cerdo era un animal inmundo. Ser pastor de ovejas era frecuentemente la tarea de los pobres. Pero bregar con cerdos ya era algo terrible. Era una de las ocupaciones más denigrantes que cualquier persona con buen juicio pudiera concebir. Ya en el verso 16, el hambre atacó fuertemente y ya él deseaba comer las cosas que comían los cerdos. Ya él estaba en un grado de miseria y necesidad. Él no solamente se veía cuidando a los cerdos inmundos, sino que hasta los envidiaba lo que ellos se comían. Así que él deseó lo que los cerdos estaban comiendo, tenía envidia de lo que ellos se comían. Y dice, volviendo en sí. Pero me gustaría, antes de llegar al volviendo en sí, en el verso 17, comentarles lo que este autor nos dice que iba a pasar con ese joven. Una de las cosas que estaba pasando por su cabeza, porque era lo que iba a pasar según lo que ocurría en Palestina con las personas que despilfarraban todo su dinero. En ese siglo I era costumbre judía que si un joven judío perdía la herencia familiar entre los gentiles y se atrevía a volver a casa, la comunidad tenía que romper ante él un gran recipiente y gritar, fulanito, el nombre del joven, queda cortado de su pueblo. A esta ceremonia se le denominaba quesasá, que quiere decir el corte. Y después de la misma, la comunidad ya no tenía nada que ver con ese joven descarriado. Era como una ceremonia descartando a esa persona de la comunidad. ¿Por qué? Porque había despilfarrado todo lo que tenía. Pero él volvió en sí. Tenía esa idea de que eso iba a pasar en la comunidad, pero volvió en sí. Y esa frase quiere decir que ese joven había tomado una mala decisión, estaba al borde de la locura, pero primero dijo, yo estoy lejos, tengo que hacer un plan de acción en medio de esta hambruna y de esto que está pasando aquí, en medio de esta miseria, yo tengo que hacer un plan de acción para volver. Los que somos padres y tenemos hijos mayores, hemos tenido en algún momento que dejarlo que haga, dejarlo que, como decimos, se dé contra la pared él mismo, para que entonces reaccione y pueda entender. Que mucho quisiéramos nosotros los padres poderle pasar toda esa experiencia pasada de nosotros a las mentes de ellos, para que ellos pudieran vivir una vida, una calidad de vida mejor o más tranquilo, sin menos estrés, sin menos temor al futuro. Pero no podemos.
No le podemos traspasar eso, por más que uno le trata de contar, mira que esto, mira que a aquel le pasó el otro, y vamos a buscar en la Biblia, y vamos a ver las experiencias, vamos a buscar libros, vamos a buscar consejeros. No podemos plasmar, penetrar en esa mente para que esa mente pueda entenderlo hasta que no dan con la cabeza en la laja. Y él, eso fue lo que hizo, una resolución para su vida, y tuvo que matar el orgullo, tuvo que matar la soberbia, tuvo que matar toda esa jaquetonería que él tenía. Todo eso tuvo que echarlo a un lado, y ahora empieza él a ver cómo él va a llegar, qué él va a decir para evitar que le hicieran esa ceremonia dentro de ese pueblo y lo descartaran. Y se va por donde él había aprendido, por donde nosotros le enseñamos a nuestros hijos: pedir perdón. Se va a pedir perdón, a confesar su falta y a aceptar que ya no es digno. Yo no soy digno, pero yo vengo aquí calladito, mansitito, sin zapatos, apestoso, con ropa sucia, vengo aquí tranquilito. Ya la jaquetonería se me quitó, el orgullo se me quitó, el abreboca, todo eso se fue. Y ahora solamente te pido que me hagas uno de tus jornaleros, porque yo estoy seguro que esa posición es mejor que la que yo tenía con los cerdos. Ese papá, como cualquiera de nosotros, nada más que de verlo de lejos, de verlo nada más, y lo vamos a ver en la ilustración ahora, ¿verdad? Los pintores de la época se inspiraron, muchos pintores, en ese momento, cuando el papá lo ve de lejos, cuando el papá lo besa, y vamos a ver ya en las pantallas unas pinturas de esos dos momentos preciosos, cuando ese papá dice: traigan el becerro más gordo, porque hoy hay fiesta, hay alegría, invita a todos a la fiesta y vamos a disfrutar este momento, vamos a disfrutar esta alegría, y traigan el becerro más gordo. Ya en el verso 24 dice, nos recuerda el modo en que terminan las parábolas anteriores. El pastor encuentra la oveja descarriada y dice: gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. La mujer encuentra la moneda y dice: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Y ya en esta tercera parábola: comamos y hagamos fiesta porque ese mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Tres parábolas entonces, respuesta a la religiosidad santurrona de los fariseos y los escribas, que no quieren reconocer el gozo que hay en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Porque nos identificamos plenamente muchas veces, como yo le he dicho en otras clases, le decimos al Señor: bueno, Señor, en estos momentos voy a emprender esta situación en mi vida, tú me haces el favor y te sientas aquí porque ahora voy yo a bregar con mi vida. Y de momento llega la situación, llega la tormenta, llega el desierto, y entonces decimos: espérate, no, si es que yo tengo al Señor, pero no lo tengo entronado, lo tengo aquí sentado. Vamos a entronar al Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que lo amemos sobre todas las cosas y que lo tengamos entronado en nuestras vidas todo el tiempo. Y cuando nos quitamos, ¿qué dice el Señor? Nos manda el Espíritu Santo para que nos redarguya, y sentimos que estamos mal, y sentimos que estamos haciendo algo mal, que estamos en el sitio equivocado, que estamos diciendo las palabras equivocadas, que estamos tramando algo que no debe ser. Y el Espíritu Santo nos redarguye
para que volvamos otra vez al camino. ¿Y qué hace el Señor? Se regocija y vuelve otra vez, nos besa y continúa con nosotros. Es una lección preciosísima, ¿verdad? En la aplicación nos dice que en eso está también parte de la fuerza de las parábolas de Jesús. Aunque algunas de ellas pudieran parecer cuentos bonitos para distraernos, todas ellas nos invitan a colocarnos dentro de la narración, a leerla no como una historia de tiempos antiguos y lejanos, sino como parte de nuestra historia. Y déjeme decirle que Jesús tuvo que recurrir al método de las parábolas para poder comunicarse con la gente de la época. Porque al igual que en estos tiempos, si Él se hubiese puesto a preparar mensajes correctos, con palabras correctas, largos, la gente se iba a dormir. La gente no le iba a hacer nada de caso. Él ya veía cómo, la gente estaba tan cansada que cuando él iba a predicar, ya ellos lo que tenían era un lapso de atención bien cortito. Y estamos hablando de tantos siglos atrás. Y ya él veía que con ese lapso de atención tan cortito y con ese poco interés que tenía la gente, él tuvo que recurrir en su mensaje y decir, no, a estos hay que hablarle cortito, conciso, con las palabras que ellos pueden entender y tratar de explicarle después. Ese era el sistema del Señor para comunicarse con ellos y con todos nosotros. Así que esta palabra nos atrae porque refleja clara y penetrantemente nuestra repetida experiencia de habernos alejado de Dios, de haber pensado que sabíamos lo que era mejor para nosotros o nosotras, de un día triste haber descubierto cuán grande era nuestro error, de acudir por fin a Dios con arrepentimiento y temor y volvernos al Señor. Si sientes, porque a la vez que nos apartamos del Señor vamos en decadencia, nada te va a salir bien si el Señor no está en su lugar. Vamos a ir viendo cómo vamos en decadencia hasta que de momento, como dice la parábola, se vuelve en sí, ¿verdad? Y no llegamos a la locura porque llegamos a entender que tenemos otra vez que volver a los brazos de nuestro Padre amoroso. Bien, pasamos entonces a lo que es, le llamamos el resumen. Vamos a ver los puntos del resumen de esta parábola, que son bastante amplios, y con los puntos de resumen terminamos. En nuestra vida diaria frecuentemente nos encontramos en la situación de que aquel hijo pródigo, perdido, desobediente e indigno de llamarse hijo de tal padre, en tales condiciones la parábola nos da el consuelo de saber que este Dios nuestro nos recibe con brazos abiertos como un padre o una madre o un hijo perdido. Lo que la parábola nos ofrece es una palabra de consuelo, recordándonos que nuestro Dios es misericordia y amor. Gloria a Dios, aleluya. En el siguiente punto nos dice, cuando estamos, por así decir, en nuestra casa con Dios, quien nos ha recibido y reconciliado, lo que corresponde es mostrarnos como verdaderos hijos e hijas de tal Dios de misericordia y amor. No lo hacemos pensando que de ese modo seremos dignos del amor de Dios, sino que lo hacemos más bien por gratitud, porque el Dios que nos ha recibido en medio de nuestra miseria e indignidad nos invita a mostrar su rostro de amor y misericordia a otras personas. Si no lo hacemos, venimos a ser como el hijo mayor,
como aquel hijo obediente y servicial que por soberbia y considerarse digno del favor del Padre, se excluyó de la gran celebración. Reconocer la incomparable misericordia de nuestro Dios requiere que practiquemos una misericordia comparable con todas las personas, incluso con aquellas que nos parecen indignas o merecedoras de castigo. Hasta aquí esta lección. Esperamos, hermanos, que usted haya sentido en su corazón ese amor tan grande del Señor arropándolo, y quizá usted tenía muchas dudas sobre su vida, sobre sus hijos o sus hijos espirituales, y sepa que el Señor está en control de todo. Así que miren sus pantallas y acompáñenme en la oración final. Señor, sabemos y confesamos que por mucho que te amemos, nunca tendremos una dignidad tal que pueda merecernos tu amor. No nos permitas olvidar que si estamos en tu casa como tus hijas e hijos, eso no es por lo que hemos hecho, sino por lo que tú has hecho y sigues haciendo. Danos fuerza y sabiduría, de tal modo que podamos mostrar a otras personas un amor tal que venga a ser anuncio del tuyo. Por Jesucristo, quien nos amó antes de que le conociéramos. Amén, amén, amén. Señor les continúe bendiciendo grandemente. Y hasta aquí esta lección número 1 de la primera unidad del leccionario nuevo. Dios les bendiga. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No dejen de sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.